Hola, en este nuevo video, en esta lección vamos a hablar sobre los medios de comunicación. Los medios de comunicación están hoy en día al servicio de los esclavizadores de conciencia. Los que dirigen los medios de comunicación inconscientemente lo que pretenden es esclavizar y degenerar las conciencias de la humanidad, volverlos esclavos. Con tales medios se estereotipa mucho la mentalidad de las personas. Las gentes no tienen libre albedrío para organizar sus vidas. Medio mundo está empeñado en dominar al otro medio mundo restante y la publicidad y los medios audiovisuales están haciendo estragos. Muy lejos de ayudar a las gentes a encontrar la serenidad interior tan necesaria en nuestros días espantosos, los medios informativos masivos bombardean incesantemente las estructuras mentales de las poblaciones con transmisiones en directo de deportes crueles y bárbaros como el boxeo, como los toros, como la lucha libre, como el motociclismo, los deportes de automóviles que se desplazan en el aire. Muchos se infartan después de contemplar un partido de fútbol y ver fracasar a su equipo favorito. Nos llenamos todos sin excepción de emociones inferiores que alimentan esa agresividad innata en toda persona y de la que Freud y Jung hablaron en sus estudios. En China se advirtió, después de estudios muy profundos y muy interesantes, que la pornografía y los conciertos de rock estaban desarrollando conductas muy agresivas entre los chinos. Esto siempre lo han sabido destacados psicólogos y sociólogos estadounidenses y nadie ha aclamado por una solución al respecto. Las películas tocan directamente o de forma subliminal las delicadas fibras psíquicas de los cinéfilos y estos hipnotizados por las imágenes de la cinta proyectada aumentan dentro de sí sus sueños y sus fantasías que luego quieren convertir en realidad. Cuando los sueños que llevamos dentro queremos hacerlos coincidir con la realidad, estamos ante el peligro de cometer verdaderas locuras, decía el venerable maestro Samael Aun Weor, el develador de la gnosis contemporánea. La prensa. Todos los periódicos están llenos de ideas que falsean la mente. Es este camino de la liberación psicológica, no es conveniente falsear la mente. O sea, en este camino de la liberación psicológica no es conveniente falsear la mente. Al contrario, debemos siempre estar viendo la realidad, tanto la externa como la interna de nosotros mismos. Para que haya verdadera salud mental se necesita la fe consciente. La prensa actual llena la mente de escepticismo y este último altera el equilibrio de la mente porque la enferma. O sea, el escepticismo que va de la mano del materialismo y del ateísmo enferma la mente humana, la vuelve escéptica, la vuelve fría y mentirosa. Los periodistas actuales son escépticos por naturaleza en un 100%. La salud mental no es posible si no existe la fe consciente. Y la fe consciente no son creencias, la fe consciente se crea en base a las experiencias extrasensoriales o paranormales. Diferenciemos a la fe consciente
con las creencias que son muertas y pertenecen a la mente intermedia. El escepticismo de los periodistas es contagioso y destruye la mente. Los niños, en vez de estar leyendo tonterías, se les debe llevar al campo y contar cuentos de hadas, de gnomos, de duendes como antaño. Así su mente se mantendrá abierta y libre de los prejuicios de estos tiempos decadentes y degenerados. En estos tiempos mecanicistas se hace necesario recuperar la capacidad de asombro que nosotros teníamos en nuestra infancia y que lamentablemente ya en nuestra adultez prácticamente hemos perdido. La televisión. Es importante no llenarse la mente de ideas ajenas que se ven en la televisión, porque con el tiempo se convierten esas ideas ajenas en efigies mentales. Las imágenes que se ven en la televisión se reproducen en la mente, son lo que se llaman las efigies mentales, transformándose en representaciones que llegan a tomar realidad psicológica. Qué interesante este punto, por eso es muy importante lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el cine, lo que vemos en nuestra pantalla del ordenador o de la computadora, que vemos en internet, muy importante de las impresiones visuales y auditivas de las que nos estamos nutriendo. Es necesario, nos dice la Gnosis, tener la mente limpia para que el ser, o sea, para que nuestra realidad interior, la fuente de la cual todos provenimos, nuestro Dios, nuestro Padre, Madre interior, pueda oficiar en nuestro universo psicológico libre de los grilletes del ego. Cuando hablamos del ego, hablamos de los yoes demonios, del orgullo, de la ira, de la codicia, de la envidia, del odio, de la lujuria, de la gula, de la pereza. Todos esos son agregados psicológicos que no nos pertenecen, pero que los tenemos dentro y que pululan en nuestra psiquis porque nosotros mismos los hemos creado en esta y en vidas anteriores. La música ultramoderna. La música moderna no tiene ni armonía ni melodía auténtica y carece de ritmo preciso. La música moderna la considero inarmónica, nos dice Samael Aun Weor, con una clase de sonidos estridentes perjudiciales para los 5 cilindros de la máquina humana, para el cilindro intelectual, para el cilindro emocional, para el cilindro instintivo, para el cilindro motor y para el cilindro sexual. La música de tipo ultramoderno daña el sistema nervioso y altera todos los órganos de la fisiología humana. No guarda concordancia con las melodías del infinito. Si se destruye el ego, se vibrará con la música cósmica, con la música de las esferas. La música romántica está relacionada con las cosas del tiempo, con las cosas ilusorias. Es la música que hace que uno se enamore, pero tiene que ver con lo pasajero, con lo ilusorio, con lo que hoy está y mañana ya no está. La música clásica, sin embargo, nos llena o nos lleva a la comunión con lo inefable. La música clásica, la música de las esferas, la música de los grandes maestros como Beethoven, como Chopin, como Liszt, como Wagner. Tenemos que escuchar esa música para conectarnos con lo inefable, para conectarnos con nuestro ser. Ese tipo de impresiones son las que necesitamos para alimentar nuestra conciencia y no nuestro ego. Acordémonos que dentro de nosotros hay una parte buena que está representada por la conciencia, esencia o alma, y una parte mala que está representada por los agregados psicológicos negativos, todos los demonios interiores que pululan en nuestra mente.
la ira, la codicia, el odio, la autocompasión, la autoconsideración, la autoimportancia, la vanidad, la gula, etcétera, 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 etcétera. Que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no podríamos enumerarlos cabalmente. La Gnosis nos dice que son aproximadamente en cada persona 10.000 agregados psicológicos. Agregados, como la misma palabra dice, que están agregados, que no somos nosotros mismos, pero que tienen embutida nuestra conciencia y que hay que eliminar un día para poder desembotellar a la conciencia, para abrirle la puerta de la cárcel en la que está metida y poder recuperar nuestra conciencia. Actualmente, nos dice la Gnosis, tenemos nada más un 3% de conciencia libre, aunque está condicionada, no está libre 100%, y un 97% de inconsciencia, subconsciencia e infraconsciencia que está representado por el ego, los agregados psíquicos negativos que nos caracterizan. Entonces, la música clásica de los grandes maestros no es del tiempo, pertenece a la eternidad. Por eso vale la pena que nos alimentemos de la música clásica y no de músicas románticas o músicas afrocubanas o reggaetón o rock and roll o heavy metal. Todo eso daña la conciencia y alimenta el ego. El arte. Conforme el ser humano se precipitó por el camino de la involución y por el camino de la degeneración, conforme se fue volviendo cada vez más y más materialistas, sus sentidos también se fueron deteriorando y se fueron degenerando. Había en la antigüedad una escuela en Babilonia que se dedicaba a estudiar todo lo relacionado con el olfato. Tenían un lema: buscad la verdad en los matices de los olores obtenidos entre el momento de la acción del frío congelado y el momento de la acción en descomposición cálida. O sea, ellos estudiaban los olores congelando y después descongelando, y en ese proceso de descongelación ellos obtenían pues lo que ellos necesitaban saber. Esa escuela fue perseguida y destruida por un jefe muy terrible. Tenía negocios muy turbios y pronto fue denunciado por los afiliados de esa escuela. El sentido del olfato muy desarrollado les permitía a los alumnos de esa escuela descubrir muchas cosas que a los jefes de gobierno no les convenían. Había otra escuela muy importante en Babilonia, la escuela de los pintores. Tenían como lema: descubrir y elucidar la verdad solo por medio de las tonalidades existentes entre el blanco y el negro. Por esa época, los afiliados de esa escuela podían utilizar cerca de 1500 matices del gris. Desde el periodo babilónico hasta estos tristes días, los sentidos humanos se han venido poco a poco degenerando debido al materialismo de Carlos Marx y debido obviamente a la degeneración sexual, porque toda degeneración siempre proviene del sexo. El sexo es lo que nos levanta y el sexo es lo que nos tumba, lo que nos hace caer. El yo construía después de la muerte y se perpetúa en nuestros descendientes. El yo se complica con las experiencias materialistas y se robustece a expensa de las facultades humanas. Conforme el yo se ha vigorizado a través de los siglos, las facultades humanas se han ido degenerando cada vez más y más. Las danzas sagradas eran libros informativos que transmitían ciertos conocimientos cósmicos trascendentales. Las danzas sagradas de Egipto, de Babilonia,
de Grecia en los misterios de Eleusis transmitieron tremendas verdades cósmicas, antropogenéticas, psicobiológicas, matemáticas, etc. Cuando en Babilonia comenzaron a aparecer los primeros síntomas del ateísmo, escepticismo y materialismo, la degeneración de los 5 sentidos se aceleró en forma espantosa. Está perfectamente demostrado que somos lo que pensamos. Si pensamos como materialistas, nos degeneramos y nos fosilizamos. Carlos Marx cometió un imperdonable error. Le quitó a la humanidad los valores espirituales. El marxismo ha desatado la persecución religiosa, ha precipitado a la humanidad a la degeneración total. Se han infiltrado ideas marxistas por todas partes, como la Unión Soviética, en Cuba, en China, etc. En las escuelas, en los hogares, en los templos, en la oficina, ideas marxistas, es decir, ideas materialistas que están enfocadas al ateísmo. Los artistas de cada nueva generación se han convertido en apologistas de la dialéctica materialista. Todo aliento de espiritualidad ha desaparecido en el arte ultramoderno. Ya nada saben los artistas modernos sobre la ley del 7 o hepta para Parshinok. Ya nada saben de dramas cósmicos, de danzas sagradas de los antiguos misterios. Los tenebrosos se han robado el teatro y el escenario. Lo han profanado miserablemente, lo han prostituido totalmente. El sábado, el día del teatro, fue muy popular en los antiguos templos. Se representaban dramas cósmicos maravillosos. El drama sirvió para transmitir a los iniciados valiosos conocimientos. Entre los dramas, el más antiguo es el drama del Cristo cósmico. Sabía muy bien que cada uno de nosotros debe convertirse en el Cristo de dicho drama si aspiramos al reino del superhombre, o sea, si aspiramos a la liberación. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que Cristo no nada más fue Yeshua ben Pandirá, o el venerable maestro Averamento, o Jesucristo como se conoce popularmente, sino que cualquiera podemos llegar a la cristificación si nos preparamos debidamente. Se basan en la ley del 7, estas puestas en escena, estos dramas cósmicos. Es bien sabido en música que ciertas notas pueden producir alegría en el centro pensante, otras pueden producir pesar en el centro sensible y otra religiosidad en el centro motor. El conocimiento íntegro solo puede adquirirse en los 3 cerebros. Un solo cerebro no puede dar información completa. La danza sagrada y el drama cósmico, sabiamente combinados con la música, sirvieron para transmitir a los neófitos tremendos conocimientos. Estos arcaicos de tipo cosmogénico, psicobiológico, fisioquímico, metafísico, etc. La escultura fue también grandiosa. Seres alegóricos cincelados en la dura roca, la esfinge de Gizeh, nos habla de los 4 elementos de la naturaleza y de las 4 condiciones básicas del superhombre. Después de la Segunda Guerra Mundial nació la filosofía existencialista y el arte existencialista. Los
escritores existencialistas son enfermos, maníacos y perversos, nos dice la Gnosis. Si el marxismo sigue difundiéndose, el ser humano acabará por perder totalmente sus 5 sentidos que están en proceso de degeneración. Está comprobado por la observación y por la experiencia que la ausencia de valores espirituales producen degeneración. La pintura actual, la música, la escultura, el drama no son sino el producto de la degeneración. Solo aparecen en los escenarios autómatas que llamamos artistas, autómatas enfermos, cantantes degenerados, rebeldes sin causa. El arte de ahora es tenebroso, es la antítesis de la luz. La pintura surrealista, la escultura ultramoderna, la música afrocubana y las bailarinas son el resultado de la degeneración humana. Los muchachos y las muchachas de las nuevas generaciones reciben por medio de sus 3 cerebros degenerados datos suficientes para convertirse en estafadores, en ladrones, en asesinos, en bandidos, en homosexuales, en prostitutas, etc. Nadie hace nada por acabar con el mal arte y todo marcha hacia una catástrofe final por falta de una revolución de la conciencia. Hasta aquí la lección de hoy sobre los medios de comunicación. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en la próxima lección.